Esto es Ética Contigo. Hola, me presento, soy Mariana Fuello y me acompañan hoy Berenice del Toro y Cecilia Navarrete. Hola a todos, gracias por invitarnos. Hola, qué gusto estar aquí. Bienvenidos a Ética Contigo. En este episodio exploraremos un tema ético, universal y controversial, la eutanasia. La eutanasia es la acción deliberada de ponerle fin a la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o sufre de un dolor insoportable. Nos adentraremos en sus diferentes formas, sus argumentos a favor y en contra y analizaremos un caso ético concreto. Uno de los principales motivos por los cuales la eutanasia genera dilemas éticos es el conflicto entre la autonomía del paciente y la no maleficencia, el cual es el principio de los médicos de no hacerle daño a cualquier paciente. La autonomía defiende el derecho de que una persona puede tomar decisiones informadas sobre su propia vida y salud. Es importante reflexionar y garantizar que la decisión del paciente de proceder a la eutanasia sea orgánica y que no esté influenciada por factores externos como la presión familiar y el peso económico de estar hospitalizado. Para darles un poco más de contexto sobre la opinión y la aceptación de esta práctica, les comento que la eutanasia está prohibida en México según la Ley General de Salud en el artículo 161. Sin embargo, en la Ciudad de México, desde el 2008, está regulada la voluntad anticipada. Esta se refiere al derecho a decidir aceptar o no tratamientos y procedimientos médicos en caso de tener diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal. Es una demostración de la compasión que deben tener quienes sufren mucho tiempo. Hablando de otros países, la eutanasia está permitida y regulada en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Australia. La dinámica del día de hoy es el análisis de un caso en específico, la forma en que ésta nos ayudará a comprobar nuestra hipótesis formulada, que sería la siguiente. La eutanasia puede ser empleada en personas que demuestren tener un estilo de vida deteriorado. Se experimente dolor continuo y tenga la presencia de una enfermedad incurable. A pesar de la implicación ética que ésta tiene, quitarle la vida a una persona. El objetivo que tenemos planeado es determinar si la eutanasia podría ser aplicada o no por el hecho de que es matar a una persona. Se emitirá un juicio ético para poder juzgar realmente si la eutanasia es un acto bueno o malo, pero debemos recordar que la ética no juzga a las personas, sino que se juzgan los actos humanos como se menciona en la lectura 1 de la antología. También plantearemos condiciones en las que tiene que estar una persona para ser candidata a la eutanasia, porque claro, la eutanasia no puede ser autorizada ante cualquier persona. Al plantearnos preguntas de este estilo, podemos acercarnos más a la verdad como nos enseñaron previamente en Ser Universitario y así poder analizar mejor nuestro entorno. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Muy bien, continuando con nuestra estructura, ahora nos movemos a nuestro caso a analizar. Brevemente les cuento un caso dado en Madrid, y esta es sobre una mujer que tenía esclerosis múltiple. Pero será Ceci quien nos introducirá al caso. Adelante, Ceci. Gracias. María José Carrasco fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 1989, teniendo ella 32 años. A lo largo de los años, María José fue perdiendo la movilidad motriz, al igual que su visión y oído. Ella, ya a sus 61 años de edad, decide totalmente consciente planificar su muerte junto con su esposo Ángel Hernández, por medio de una suministración de una sustancia letal, ya que en Madrid del 2019 no se veían muchos cambios con la ley sobre la eutanasia. Es decir, si ésta se practicaba, serían penalizados. Gracias, Ceci, por presentarnos el caso. Este es objeto de gran análisis, porque podemos discutir sobre la autonomía que tiene María José, sobre cómo quiere vivir su vida y sobre todo la probable responsabilidad que pudo haber tenido su esposo sobre su muerte y la carga emocional de ambos. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué elementos éticos nos pueden servir para resolver este dilema? Yo en lo personal considero que ella tenía la suficiente autonomía y racionalidad para decidir sobre su muerte cuando ya había luchado por 30 años con su enfermedad. Yo creo que está bien que lo haya hecho, ya que la ética se basa en una adecuada toma de decisiones, conforme a ciertos principios y circunstancias.
Y en este caso, su principio es quitarle el dolor. Y como decías, ella ya tenía más de 30 años con esta enfermedad. El hecho de estar constantemente sufriendo, también nos debemos de preguntar qué calidad de vida tiene esta persona. ¿Tú qué opinas, Ceci? Concuerdo que se debe tomar en cuenta la calidad de vida que hubiese tenido María José si siguiera viva. Lo comentábamos en nuestra exposición. ¿De qué sirve vivir con una enfermedad tan letal si tu calidad de vida va a ser completamente diferente? Si ya no voy a disfrutar los días que voy a vivir, pues si solamente voy a seguir sufriendo. Algo más que me impresionó del caso es la fortaleza del esposo, porque tuvo esta capacidad de dejar de lado sus emociones para poder ayudar a su esposa, pero se metió en un lío legal. Se me hace muy injusto que además de pasar por la muerte de su esposa, que debió darle un gran pesar, tuvo que pasar un proceso legal súper pesado porque la eutanasia no estaba permitida en España en ese momento. ¿Ustedes creen que Ángel debiera ir a prisión por eso? Concuerdo totalmente. De hecho, ya que lo mencionas, aquí tenemos una cuestión con el imperativo categórico kantiano, porque recordemos que una máxima contiene estas razones para que nosotros actuemos. Y aquí el caso es que Ángel, el esposo de María José, accionó ante la situación de su esposa y debido a que en Madrid esta situación estaba delicada, tuvo que recurrir a esta segunda opción, digámoslo así. Pero en este caso fue la ley quien señaló de manera negativa su actual. Yo también considero que fue muy valiente el esposo porque es muy complicado ese tipo de situaciones. Y es muy diferente cuando te pasa a ti. Una cosa es lo que le diga la ley o una persona ajena al caso, que puede llegar a decir sí o no a la eutanasia, a que tú seas la persona que le está sufriendo o si un familiar tuyo cercano es quien está sufriendo. Si es una persona que quieres y amas con toda tu alma, igual es aferrarte a esa persona y no dejarla ir. Es algo muy duro el no poder dejar ir a esa persona y podría decirse que es egoísta en cierta parte el estar aferrado a una persona que ya no quiere estar ahí y ya no puede estar ahí. No es sencillo decir sí a la eutanasia, y mucho menos cuando se han compartido momentos sumamente felices y por todos los años que estuvieron casados ellos dos, ya que esta pareja llevaba demasiado tiempo de relación. Justamente, también pudimos observarlo en nuestras respuestas que recibimos en nuestro formulario. De las 26 respuestas recibidas, el 53.8% de nuestro público respondió que han tenido un familiar con enfermedad en fase terminal o degenerativa. Otra pregunta que realizamos fue, del 1 al 10, ¿cuánto sufrió antes de morir? Y en caso de que no aplicara, podía no contestar. Las respuestas que se dieron son a partir de la escala 6. El 26.7% de respuestas comenta que su familiar sufrió un 9 antes de morir. Un 13.3% nos comparte que su familiar sufrió una escala de 6. Y finalmente, en la escala 7, 8 y 10, 20% de nuestro público comenta que esa fue la escala de sufrimiento. Dentro de nuestro formulario le preguntamos a nuestro público acerca si al día de hoy ellos consideran que hubiera sido mejor que su familiar optara por aplicar la eutanasia. Y la mayor respuesta, con un 34.6% de votos, fue no me aplica. Y a partir de aquí es donde vemos la complejidad que conlleva este dilema. Pues nosotros como familiares podemos ver que este familiar la pasa súper mal y que lo único que deseamos es que esté mejor. Conlleve lo que conlleve, pero al final de cuentas no somos nosotros quienes damos la última palabra, sino ellos. Y además es complicado determinar la aplicación de la eutanasia, ya que ¿hasta qué punto tiene que sufrir la persona? ¿Por cuántos años tiene que sufrir? ¿Qué enfermedad se tiene que padecer para que se le pueda otorgar el derecho de terminar con su vida y tener una muerte sencilla? Ahora que lo recuerdo, en el formulario que hicimos había una pregunta en la cual debían elegir si ellos personalmente quisieran morir por la eutanasia en caso de que sufrieran una enfermedad crónica y terminal. El 69,2% mencionaba que sí, a comparación de los que quisieran morir naturalmente. Esto refleja el instinto del ser humano de evitar el sufrimiento extremo. Y ¿hasta qué punto tiene que llegar el sufrimiento humano para que le brindes esa compasión de simplemente darle una muerte en paz? Cuando se pide la eutanasia, esta no se otorga de la noche a la mañana. Se debe de esperar cierto tiempo, pueden ser días o meses e incluso años. Esto significa que la persona va a seguir sufriendo hasta que se lo autoricen.
Continuando con el tema, expondremos algunos argumentos a favor y en contra de la eutanasia. De esta manera, pondremos sobre la mesa los puntos de vista para llegar a una conclusión racional. Las personas que tienen una postura a favor, muchos argumentan que ésta respeta la autonomía del paciente, permitiéndoles controlar el momento de su muerte. De igual manera, mencionan el alivio del sufrimiento insoportable, ya que este procedimiento puede aliviar a muchos pacientes que tienen enfermedades terminales o padecimientos crónicos. En ciertos países es legal, en los cuales se han establecido ciertas regulaciones para poder prevenir abusos y garantizar que la toma de decisiones esté completamente informada. Se encuentra también la reducción de la carga económica y emocional de los familiares, del mismo paciente y de los sistemas de salud. Ahora mencionaremos algunos de los argumentos en contra. Los argumentos en contra exponen que si este acto se aplica, se puede dar un posible abuso y esto nos desliza a una cultura de muerte. A esto proponen una alternativa, que son los cuidados paliativos. También hay preocupaciones sobre el paciente, ya que está en una situación vulnerable y puede tener decisiones apresuradas. Además, recordemos que hay religiones que consideran la eutanasia como un pecado, por lo que se oponen firmemente. Así como lo menciona la lectura de bioética de Elena Postigo, la finalidad de la bioética no es solo reflexionar, sino fundamentalmente encontrar criterios, normas o principios que guían el obrar del hombre respecto a la vida y elaborar leyes adecuadas que permitan el desarrollo y progreso de la humanidad. Entonces, no podemos ir a favor de la eutanasia si se quiere ir a favor del desarrollo de la humanidad. Recordemos que según la ética nicomaquea, la ética busca el bien para los individuos y el bien se encontrará en la felicidad misma. Sin embargo, ¿se puede ser feliz mientras que uno sufre físicamente por muchos años? Dicen que hay ciertos tipos de medicina que podrían funcionar, aunque este realmente no sea efectivo. Se menciona que la eutanasia no es necesaria porque puede haber muchos métodos que tal vez no se hayan implantado con anterioridad o no se hayan descubierto, y que esto puede hacer la cura a esta enfermedad. También recordemos que en la lectura 4 hace énfasis en la conciencia moral, que es ciertamente lo que nos distingue de los animales. Por esto mismo somos valiosos y tenemos dignidad. Por este mismo valor debemos de buscar la alternativa que represente mayor respeto hacia la vida humana. En este episodio hemos analizado el dilema de la eutanasia tomando en cuenta tanto los argumentos a favor y en contra. Al analizar un caso ético concreto es más fácil empatizar con la persona y realmente ver las implicaciones que conlleva. Realmente podemos entender el caso de María José, pero es realmente difícil determinar si fue una buena decisión o una mala. Por esto es un dilema ético. Comprendemos que ella estaba pasando por un gran dolor por mucho tiempo. Ella acabó con su vida. Era su decisión. No podemos juzgar a una persona por decidir hacerlo o no hacerlo, porque las circunstancias en ese momento son sumamente difíciles y doblegan completamente a la persona. No podemos decir si está bien o está mal en cada una de las situaciones. Todo depende de las circunstancias de la persona y de las leyes del país. Es por esto mismo que es un dilema. Al analizar el acto moral se debe de tener en cuenta el objeto, la circunstancia, el objetivo y los medios. Estamos al tanto de que significa matar a una persona, pero se hace con la intención de evitar el sufrimiento de una persona cuya enfermedad no tiene cura. Los medios pueden ser muy amigables con el paciente y la circunstancia puede ser entendible. A pesar de que este no sea un acto ético, bien podría ser un acto moralmente aceptable. A manera de conclusión, las condiciones que podrían atravesarse al establecer para implicar o no aplicar la eutanasia serían que las personas deben de tener una enfermedad degenerativa que cause un gran dolor. La persona debe estar completamente consciente de sus decisiones, es decir, debe estar pleno en sus capacidades mentales y estar plenamente informado de la situación. También consideramos que es importante tener en cuenta que la enfermedad padecida no debe tener cura y así optar por la eutanasia. La eutanasia debe de ser la última opción cuando se padezca una enfermedad grave. Por lo tanto, pensamos que podría ir de acuerdo a ciertos criterios que la eutanasia debería poder ser otorgada a quienes cumplan con las condiciones antes mencionadas y lo soliciten. Siempre estaremos a favor de que se mantengan las mejores condiciones de vida para la persona, por lo que la eutanasia puede abogar por la salud mental del enfermo y de quienes lo rodean. Así que esto fue Ética Contigo. Espero les haya gustado el capítulo y quédense atentos para el siguiente episodio.